Mi madrastra de pesadilla quemó todas las cosas de mi mamá fallecida y al hacerlo, mandó a mi papá al hospital. Me volví loca con ella. Nunca me llevé bien con mi madrastra y jamás olvidaré la noche en que, borracha, me llamó presumiendo de que había quemado todo. Quemé todas las cosas de tu mamá. De todos modos, era pura basura. Siempre he odiado que ustedes la mantuvieran como parte de sus vidas. Deberían aprender a soltar. En realidad, les hice un favor. No pude decir nada y simplemente colgué. Me quedé en silencio un minuto y luego empezaron a llegar montones de mensajes de ella. Me mandaba fotos de las cenizas, junto con emojis de risa. Mi papá y yo estábamos en un viaje de campamento cuando pasó esto. Lo desperté para decirle que creía que estaba bromeando, pero cuando le mostré las pruebas, se puso pálido, salió de la tienda, se agarró el pecho y tuvo un ataque al corazón. Llamé a un helicóptero de emergencia, llegó en 15 minutos, y cuando llegamos, los doctores me dijeron que no me hiciera muchas ilusiones. Todo esto pasaba mientras mi madrastra no dejaba de llamarme y mandarme mensajes. La ignoré y me quedé todo el tiempo con mi papá, sosteniendo su mano hasta que lo llevaron al hospital. Lo ingresaron a la UCI y lo conectaron a muchas máquinas. Me senté a su lado, viendo cómo su pecho subía y bajaba. La idea de perderlo era insoportable. Traté de ser fuerte, pero me sentía muy culpable. Pensé que si no le hubiera dicho nada, él estaría bien, aunque en el fondo sabía que no era verdad. Después de lo que pareció una eternidad, los médicos lograron estabilizarlo. Dijeron que había tenido suerte, pero que seguía en un estado frágil. Cualquier estrés adicional podría ser muy peligroso, incluso fatal, en los próximos días. No me alejaba mucho de su lado, y cuando lo hacía, me sentía muy ansiosa, con miedo de que algo le pasara mientras no estaba. Los médicos seguían diciendo que necesitaba descansar y que el estrés era lo peor para él en ese momento, pero era difícil, sabiendo que mi madrastra había quemado las cosas de mi mamá. Mi madrastra siempre fue amarga por mi mamá y por las cosas lindas que nuestra familia decía de ella. Recuerdo el último día de Acción de Gracias. Estábamos todos reunidos alrededor de la mesa, y era la primera vez que mi papá traía a su nueva novia, mi futura madrastra, a una celebración familiar. Todos tenían curiosidad por conocer a la mujer que le había devuelto la sonrisa a mi papá después de tantos años de tristeza. Recuerdo estar sentada al lado de mi papá, mientras mi madrastra estaba al otro lado, sosteniendo su mano. Ella estaba un poco nerviosa, lo cual era normal al conocer a toda la familia por primera vez. Mi papá la tranquilizaba mientras servíamos la comida. La conversación naturalmente terminó en recuerdos de mi mamá, como cada año. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado, ella siempre estaba presente con nosotros. Mi tía Linda le dijo a mi madrastra que ella era tan hermosa como Mary, mi mamá. Mi tía añadió con una sonrisa, mi hermano tiene buen gusto. Todos alrededor de la mesa sintieron, y noté que la sonrisa de mi madrastra desapareció por un momento, pero se recuperó rápido y continuamos con la cena. Mi mamá empezó a contarme cómo hacía el mejor pastel de nuez, cómo siempre le daba una porción extra a mi primo Jaque, y cómo lograba que todos se sintieran especiales. Mi madrastra estaba ahí sentada, sonriendo y asintiendo, pero yo sentía que la tensión iba en aumento. Todo cambió cuando el tío Joe empezó la oración. Todos inclinamos la cabeza, y él dijo, Señor, te damos gracias por esta comida y por la familia reunida aquí hoy. Te pedimos que bendigas nuestra comida y nuestro tiempo juntos, y te pedimos especialmente que sigas bendiciendo el alma de Mary, que descanse en paz y que sepa que la extrañamos mucho cada día. Tan pronto como mencionó a mi mamá, sentí que mi madrastra se movió incómoda en su asiento. Aún sostenía mi mano bajo la mesa, pero de repente la apretó más fuerte. La miré, y aunque tenía los ojos cerrados para rezar, pude ver lo incómoda que se sentía. Me di cuenta de que estaba amargada por mi mamá, porque todos seguíamos hablando de ella. No importaba cuánto lo intentara, siempre estaría compitiendo con un fantasma. Cuando la oración terminó, soltó mi mano rápidamente y tomó un largo sorbo de vino. Mientras todos decían amén, mi papá, sin darse cuenta de lo que pasaba, le sonrió y le dio otro apretón de manos para tranquilizarla. Un día en el hospital, mi papá se despertó, más alerta de lo que había estado en días. Me miró con esos ojos cansados y me dijo que necesitaba hablar con Stephanie. Yo tenía miedo de cómo podría afectarlo, pero él insistió. No era de los que dejaban pasar las cosas, y sabía que si no enfrentaba esto, solo lo empeoraría. Acepté confrontarla, pero lo haríamos juntos. Esperamos hasta que mi papá salió del hospital. Aún estaba débil, pero decidimos enfrentarla en la casa. La tensión era enorme. Mi madrastra estaba sentada en la sala viendo televisión como si nada hubiera pasado. Verla me hizo hervir la sangre, pero me calmé por el bien de mi papá. Él le dijo que necesitaban hablar, y cuando ella vio que mi papá había vuelto a casa, intentó saludarlo con los brazos abiertos. Él la rechazó,
y ella se quedó atónita. Le preguntó qué le pasaba, y él le soltó: «Sabes muy bien qué pasa. Quemaste todas las cosas de mi esposa». Por un momento, ella se quedó callada, y luego se dio la vuelta. Se puso roja, luego trató de justificarse culpando a mi papá por seguir amando a mi mamá. Él le dijo que ya no la amaba, pero que eso no le daba derecho a quemar sus cosas. Stephanie le respondió que, si ya no la amaba, ¿entonces por qué importaba? Dijo que solo eran cosas que estaban llenando la casa. Le gritó. Pude ver que mi papá se estaba alterando, así que le hice una señal para que se calmara. No quería que terminara en el hospital otra vez. Aunque estaba débil, me quitó el brazo y le dijo: «Esas eran las únicas cosas que ella tenía de su mamá y tú las tiraste como basura solo para liberar espacio». Él gritó, y ella solo puso los ojos en blanco y dijo que estaba siendo demasiado dramático. Dijo que no podía vivir en el pasado para siempre, que era hora de seguir adelante. Mi papá le contestó que no se trataba de seguir adelante, sino de respeto. Fue entonces cuando intervine, ya que no parecía tener ningún arrepentimiento. Me enfureció. Nos dijo que también era su casa y que ahora ella era la esposa, y que si no nos gustaba, podíamos irnos. Incluso dijo que deberíamos agradecerle por haber sacado todas las cosas de mi mamá de la casa, que sin esos recuerdos podríamos sanar más rápido, sin el constante recordatorio de que ella estaba muerta. Mi papá le dijo que él había pagado la hipoteca y que su nombre estaba en los papeles. Le exigió que se fuera de inmediato. Eso fue lo último para él, especialmente porque ella no lo había visitado ni una vez en el hospital. Se negó a irse, y la discusión se puso más fuerte. Mi papá empezó a ponerse pálido de nuevo, así que lo obligué a sentarse en el sofá. Le dije que la dejara, que no valía la pena que él sufriera más por ella. Después de que su color volvió y su respiración se estabilizó, lo ayudé a acostarse. A la mañana siguiente, la casa estaba inquietantemente tranquila. La tensión de la noche anterior seguía en el aire, era imposible ignorarla. Mi papá seguía en la cama, agotado emocionalmente por todo lo que había pasado. Podía escuchar su respiración lenta a través de las delgadas paredes. Bajé las escaleras medio esperando no encontrarla, pero ahí estaba, sentada en la mesa de la cocina con una taza de café en la mano como si nada hubiera pasado. Ni siquiera levantó la vista cuando entré, toda su atención estaba en su teléfono, sus dedos tecleaban rápido en la pantalla mientras me servía una taza de café. Las llamadas telefónicas comenzaron primero. Era mi tía, que me preguntaba qué estaba pasando y por qué mi madrastra la había llamado en medio de la noche llorando, diciendo que mi papá y yo estábamos conspirando contra ella y tratándola como una extraña en su propia casa. Traté de explicarle lo que realmente había sucedido, pero mientras más hablaba, más me daba cuenta de que mi madrastra ya la había convencido de otra cosa. Luego llamó el mejor amigo de mi papá, preocupado porque mi madrastra le había dicho que mi papá estaba perdiendo la cabeza, que no manejaba bien su dolor y que estaba empezando a desquitarse con ella sin razón. Lo hizo sonar como si nosotros fuéramos los que habíamos cruzado la línea y necesitáramos ayuda. Quedaba claro que ella iba a pelear y se iba a asegurar de que todos creyeran su versión de la historia. Podía verla por el rabillo del ojo, aún sentada en la mesa de la cocina, sonriendo mientras seguía escribiendo en su teléfono. Ya no lo soporté más. Tiré mi taza sobre el mostrador, el sonido retumbó en la cocina como un disparo. «¿Qué demonios estás haciendo?», le grité. Finalmente levantó la vista y dijo que solo se estaba asegurando de que la gente supiera la verdad. Dijo que mi papá y yo claramente no estábamos en el estado mental adecuado para manejar todo esto, así que ella lo estaba tomando en sus manos. Me reí, no podía creer que hablara en serio. Le dije que estaba mintiéndole a todos, que yo lo sabía. Ella era la que nos estaba pintando como los malos. Afirmó que solo se estaba protegiendo a sí misma y que la gente merecía saber lo que realmente estaba pasando en nuestra casa. Luego comenzó a despotricar, diciendo que nunca había sido bienvenida en nuestra casa y que mi papá y yo la tratábamos como una sustituta desde que mi mamá había muerto. Le dije que esa era la casa de mi papá y que ella estaba amargada porque nunca sería ni la mitad de la mujer que fue mi mamá. Le dije que necesitaba irse o llamaría a la policía. Ella se levantó lentamente, sin quitarme la mirada de encima, y dijo: «Ya veremos». Y con eso, pasó rozándome, dejándome allí mientras la puerta se cerraba detrás de ella. Me di cuenta de que esto estaba lejos de terminar. Mi madrastra iba a pelear sucio, y si no encontrábamos la manera de detenerla, nos quitaría todo. Después de todas las llamadas de familiares y amigos, mi papá comenzó a estresarse, y luego su salud empeoró de nuevo. Estaba estresado todo el tiempo, casi no dormía, y eso le estaba afectando el corazón. Los médicos nos advirtieron que no podía soportar mucho más, que si las cosas no cambiaban, tal vez no lo lograría. No podía quedarme quieto y verla destruirlo. Necesitábamos sacarla de nuestras vidas, pero ella no se quedaría callada. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitábamos ayuda legal.
Encontré un abogado especializado en derecho familiar y comenzamos el proceso de divorcio. Fue agotador, y mi madrastra peleó con nosotros en cada paso del camino, pero cuanto más peleaba, más mostraba su verdadero yo. Trataba de hacerse la víctima para pintarnos a nosotros como los malos, pero no funcionó. El tribunal vio más allá de sus mentiras y se dio cuenta del daño que estaba tratando de causar. No tenía remordimientos ni empatía, solo un deseo de conseguir lo que quería, sin importar a quién lastimara. El divorcio fue feo. Ella lo alargó todo lo que pudo, intentando agotarnos emocional y financieramente, pero al final el tribunal falló a nuestro favor. La obligaron a irse y finalmente nos liberamos de ella. Después de que se fue, nos tomó tiempo sanar. La salud de mi papá mejoró poco a poco, pero nunca volvió a ser el mismo. El estrés le había cobrado factura y estaba más frágil que nunca. Nos concentramos en reconstruir nuestras vidas, en encontrar una nueva normalidad. No fue fácil y hubo días en los que el peso de todo lo que habíamos pasado parecía demasiado difícil de soportar, pero nos teníamos el uno al otro, y eso fue suficiente. No hablamos mucho de las cosas de mi mamá después de eso, porque la pérdida seguía siendo muy dolorosa. Un día, mientras revisábamos algunas cajas viejas en el ático, encontré un sobre pequeño escondido en una esquina. Estaba dirigido a mí con la letra de mi mamá. Mi corazón dio un vuelco cuando lo abrí. Se me llenaron los ojos de lágrimas al leer las palabras que ella me había escrito antes de morir. Hablaba de cuánto me amaba y lo orgullosa que estaba de la persona en la que me estaba convirtiendo, y al final escribió: pase lo que pase, recuerda siempre que estoy contigo en cada recuerdo, en cada momento. Estoy ahí. Sostuve la carta cerca de mi pecho y sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Mi mamá ya no estaba, pero seguía conmigo, en cada recuerdo, en cada momento, y nadie podría quitármela. Con el tiempo, el dolor empezó a desvanecerse. Mi papá y yo nos volvimos más unidos que nunca. Sabíamos que no podíamos cambiar el pasado, pero sí podíamos construir nuestro futuro, y eso fue lo que hicimos. Nos mudamos a una nueva casa, un nuevo comienzo. La primera noche en nuestro nuevo hogar, nos sentamos en el porche a ver la puesta de sol, y mi papá se volteó hacia mí con una pequeña sonrisa. «Lo logramos», dijo. «Sí», le respondí, «lo hicimos». Y, a pesar de todo, sabía que mi mamá nos estaba cuidando y que estaría orgullosa de las personas en las que nos habíamos convertido.